el escenario, estábamos hablando fuera de cámara de la UAS y la UAS está en la palestra y tenemos que tocar el tema de la UAS, que ayer lo hablamos, nos duele a la mesa mía, Alejandro, que es profesor, aunque no sea de la UAS, y que es funcionario académico, porque y tú leer los titulares de hoy, increíble. Se está exigiendo los hechos. Comienza el semestre el día 8 de febrero, con 2 semanas previas de ambientación, es decir, que ya se está en actividad docente, virtual, o actividad académica más que docente. Y entonces el, la asociación de, la Federación de Asociaciones de Profesores anuncia paro de docencia en reclamo de indexación del 40% del salario a los profesores que se estiman son los mejor pagados del país a su nivel. Y entonces hay un diálogo, un acercamiento para un entendimiento y le ofrecen efectivo de inmediato un aumento de un 5% para resolver el tema, aún a sabiendas de lo inoportuno, inadecuado, de todas las restricciones del país. Hoy los profesores responden reclamando el 10% y anunciando que el paro seguirá. No, Increíble. pero Carlos, Y es que están dispuestos millones. a un aumento de un 10% ahora y que sean contemplados otros incrementos de un 10% en el próximo presupuesto complementario y de un 20% en el presupuesto general del Estado en 2022. ¿Tú estás oyendo? Bueno, Radamés, opina tú, porque yo soy un novato y yo no Yo quiero. ayer no tuve mucho tiempo, dije que a mí me parece algo totalmente irracional este paro. En un momento en que el país está en una pandemia, en una crisis nacional, que lo que estamos es luchando por que los empleos vuelvan, no por aumento de salario, sino que los empleos vuelvan. Es decir, recuperar los empleos que se han perdido, y preservar los que están vigentes. preservar los que están y que vuelvan. Exacto, recuperar lo que se habían perdido. Que Los parece que profesores de la UAS deberían de ver hacia otras instituciones, hacia otros profesores, colegas del sector privado y cuál es la situación que están viviendo. además, te voy a decir una cosa. Lo que estoy viendo en las universidades privadas es que los salarios están totalmente deprimidos, Carlos. Por eso te Un digo profesor, que un vean a profesor otro de lado. ITESA, por ejemplo, que es una de las universidades privadas más grandes del país, para mencionarte un ejemplo, debe recibir quizá en promedio la cuarta parte de lo que recibe un profesor de la UAS. ¿Tú oyes? ¿Cómo? ¿Un 25%? Un 25, un 30% de lo que recibe un profesor de la UAS. De manera que los profesores, el profesor universitario que mejores salarios tiene en el país es el profesor de la UAS. Eso no hay dudas. Y además Entonces, el salario más seguro que también, ofrecen un más 5% y dicen que continuo. no, que ahora van a formar un comité de lucha con los empleados, pero los empleados están en su casa, casi todos, los empleados de la UAS. Pero Yo la digo, UAS no tiene estudiantes en aulas, yo digo, es por eso es virtual. que hay sectores que entienden que la UAS debería ser intervenida por el Estado. ¿Por qué? Porque en la UAS no hay nadie que controla nada ahí. Ahí no hay Pero nadie que tenga no puede capacidad de ser dirigir, no hay capacidad de dirigir nada en la UAS. entonces una anarquía, Radamés. Y la autoridad del rector, de la rectora en este caso y de el consejo universitario, Bueno, el claustro. ella ofreció un 5%, pero ellos están pidiendo que ahora un 10 y después un 10, después un 10 y que en el 22 un 20. Es decir, que estamos hablando de un 40% de aquí al 22, ¿no? Pero las posibilidades, ninguna, dudo que pocas empresas, instituciones en este país tengan la capacidad en medio de una pandemia de aumentos de ese nivel, porque me Claro. parece que deben Además, reenfocar la lucha y sobre todo el método, la suspensión además de en la un docencia. momento Eso deben repensarlo. en que se han caído las recaudaciones en el país y el país ha tenido que tomar miles y miles de millones de dólares prestados. Carlos, yo di, Oye, explico por qué. pero oye, este joven gobierno, en honor a la verdad, que
va a cumplir 6 meses en pocos días. Es el gobierno que en tan corto tiempo mayor cantidad de recursos ha entregado a la UAS. No ha habido Bueno. una lucha. Ha sido muy generoso con la Oye, UAS, es cierto. el presidente Abinader, en su calidad de presidente electo, visitó a la rectora y intercambió con ella y le preguntó de necesidades. Y ella le presentó las urgencias de cara a la situación de emergencia por la pandemia y por las limitaciones, evitando la aglomeración de personas, el imperativo de la clase a distancia del semestre virtual. Y en la siguiente visita, ya como presidente en ejercicio, Luis Abinader le entregó el cheque de 200 y pico de millones para resolver todas las necesidades y urgencias del momento. Del Creo que semestre fueron pasado. 235 millones, 239 millones. Y eso fue lo que salvó el semestre. Y a los profesores hay que decir que se le entregó adicionalmente a sus ingresos un bono, un estímulo de 9,000 pesos mensuales durante el semestre anterior, 3 o 4 meses, para que pudieran mejorar sus equipos de tecnología, su acceso a la tecnología, en fin, como un pago extra para solventar esas nuevas realidades. Y ahora la rectora anunció hace menos de 15 días, en enero, final de enero, que los 9,000 pesos mensuales se le iban a reponer en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, es decir, en este próximo periodo académico. Y anunció ese mismo día que ya el primer pago de enero estaba depositado. Es decir, que los profesores tienen inclusive ese dinero extra, que va a representar 45,000 pesos adicionales durante acumulados para un periodo de 5 meses. Oye, Radamés, yo creo que Mira, hay excesos. te está hablando una persona que fue, escúchame que hable en primera persona, uno de los ideólogos principales del Comité Pro UAS en Santiago, en el año 79-80 en Santiago. ¿Tú me estás oyendo? Sí, sí. O sea que tengo cierta autoridad para hablar de este tema. Tú ves, y fui director de recinto, profesor durante 33 años. Sí, yo creo que hay que manejarse con más sensatez. Yo lo que sugiero al profesorado es que cojan ese 5% y planteen que más adelante le aumenten un 5%, pero más adelante. ¿Tú me estás oyendo? Pero Sí, claro. Que cojan ese 5% y vamos a dar clase, Carlos. Y entonces que soliciten un 5%, pero más adelante cuando la universidad pueda. pero además, la pregunta que yo me hago como simple mortal y con muchos intereses y conflictos para opinar sobre el tema, ¿por qué paralizar la docencia? ¿Qué se ese logra con método hay eso? que repensar. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de la parálisis de docencia? O sea, no se puede mantener una lucha, un reclamo, manteniendo el principio sagrado, el compromiso de todo docente de enseñar, de dar clases. Yo tengo el criterio de que quien es profesor, que tal vez llegue a la categoría de maestro, tiene el compromiso en ese sacerdocio de siempre estar dispuesto a enseñar. Y se enseña no importa la paga, porque es un sacerdocio, es un sacrificio. Nunca serán bien pagados los educadores, los verdaderos formadores, los orientadores, los que pueden llegar a ser maestros para dejar huellas, para marcar y para poder servir de inspiración para la imitación, de modelo a seguir. Eso es un maestro. La mayoría son profesores y quieren que le llamen maestro. Y un maestro no hace huelga, no hace paro laboral. Un maestro, un verdadero maestro. Eso lo harán profesores, facilitadores, comecheques, negociantes de la educación. Pero un maestro de verdad no paraliza la labor docente, no le priva de consumir, de alimentar a la población, a los estudiantes, con el llamado pan de la enseñanza. Porque
Estos paros laborales lo que contribuyen es a la inanición cultural del pueblo, al atraso. Y entonces no vamos a salir de ahí. ¿Cuál es el compromiso que tiene un educador, un profesor, un formador, un facilitador, un guía? No quiero decir la palabra maestro porque no son maestros. Aquí se hace mal uso de ese término. El título de maestro no se adquiere ni siquiera en mi criterio en una universidad. Una universidad te da un título de magíster, que tú eres un magíster del latín. Pero maestro no, el maestro te lo da el estudiante, que te califica a ti como maestro, que tú le llegas al corazón, que tú le marcas, que tú le sirves de inspiración, que tú le puedes servir de estímulo como modelo a seguir, que es lo que un maestro, como el maestro para los religiosos, para los cristianos, Jesús el Cristo, el maestro, el más humilde, el que más enseñaba, el menos ambicioso o el menos atraído por las cosas materiales. Es verdad que hay que comer y sobrevivir, pero el maestro de la UAS ya hemos dicho que es el mejor pagado del país. Caramba, yo creo que no debe haber tanta insensatez, Radamés. De verdad que por eso es que desacreditan a la universidad pública, porque esas cosas son totalmente irracionales. No resisten un análisis lógico. No la puede asimilar la gente. ¿Qué decir a los estudiantes? Si son casi 200.000 estudiantes que están ahora privados de la enseñanza, de recibir. El 50% de la población universitaria, Carlos. Dime. ¿Y de qué origen de recursos son esas gentes? ¿Podrán migrar, abandonar los estudios para irse al sector privado? No, muchos no tienen esa posibilidad. No oye, pueden. Eso es un abuso. Yo no quiero ni meterme mucho en el tema porque a mí me irrita. Yo soy profesor de la UAS. Entonces tengo que decir que yo no he dejado de dar docencia nunca, ni voy a dejar de hacerlo. Y me importan las consecuencias, porque ese es mi libre albedrío, mi compromiso. Y mis estudiantes lo saben. Eso está clarísimo. Y yo he dado clases todos los días esta semana. Todos los días. Y no dejaré de hacerlo. Porque ese es la única forma de que este país progrese, salga del atraso en que estamos. La educación. Es mediante la educación. Entonces, lo que somos responsables de ofrecerla, que tenemos un compromiso con hacerlo, estamos dando estos malos ejemplos. ¿Qué maestro que somos? Maestro de nada. Ejemplo de nada. Somos el anti-ejemplo. Eso es inenarrable, Radamés, de verdad. A mí me irrita. Vamos a la pausa. Aquí el compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.